que se discutió mucho frente a la muerte de estos personajes, porque obviamente, pues digamos que en términos legales no era necesario ese exceso pues, de acribillamiento contra sus cuerpos para darles captura. Hoy en día eso sería muy cuestionado en términos de la ley norteamericana, no se permitiría pues digamos un tipo de captura tan sangriento, si queremos ponerlo pues como en esos términos. Bien, el análisis que voy a hacer entonces de la película que acabamos de observar, me voy a permitir como leer algunos apartes de algo que escribí frente al tema y ir comentando pues como algunos elementos que me parecen de interés. Primero, analizar o mencionar que cuando se pretende hacer hermenéutica o cuando se pretende hacer análisis de películas, cuando se pretende hacer alguna interpretación específica sobre las mismas, uno puede partir desde diferentes perspectivas. Simplemente puedo citar algunas de esas perspectivas desde las cuales se puede hacer análisis del cine. Por ejemplo, uno podría mirar una película desde lo estético, mirarlo desde lo técnico, mirarlo desde lo histórico, hacer una lectura desde lo ético, desde lo narrativo. Bueno, digamos que hay múltiples formas de entender o de apreciar el cine. Pero bueno, ¿qué tipo de lectura les pregunto hace cada uno de ustedes cuando ven películas como esta o cuando van al cine? Sí, generalmente las lecturas que hacemos son lecturas complejas, es decir, uno no tiende como a aislar elementos. Uno observa la fotografía, pero al mismo tiempo está pensando un poco en cuál es el argumento de la película, si la historia se está contando bien. De pronto algunos que tengan conocimiento de lo técnico harán algún análisis desde lo técnico. Generalmente cuando hacemos análisis de las películas y cuando las miramos por diversión o bueno, por otro tipo de asuntos, siempre estamos haciendo una lectura compleja de los filmes. Y es que realmente una película es una construcción compleja, ¿sí? No se sustenta o no se basa en un solo elemento, sino que no son una multiplicidad de elementos que están entrando en diálogo. Generalmente algunos filmes llaman la atención por ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, elementos como la fotografía, el argumento, los actores, el director. Todo ello puede tener obviamente un papel importante en la forma como hacemos hermenéutica de este séptimo arte. Ello para generar, digamos en ustedes, o lo menciono para generar en ustedes una pregunta hacia las propias miradas, es decir, ustedes mismos cómo observan las películas, desde qué posturas las miran. ¿Qué tanto les gusta el cine? ¿Quiénes han ido al cine en el último mes, que no sea cátedra abierta? Pero cine de verdad, pues no la película pirata que compramos en la esquina, ¿cierto? Y, sí, es otra cosa diferente. Pero bien, yo creo que en general todos, de una u otra manera, somos amantes del cine, ¿sí? Obviamente cada quien tendrá su selección de géneros o de género favorito. Pero bien, quiero partir entonces de esa pregunta, ¿cómo hacemos lectura del cine? ¿Sí? ¿Cómo nos sentamos frente a la película? ¿Cómo la observamos? ¿Cómo la miramos? La observación que me ha permitido realizar de este filme tendrá ciertos tintes desde lo histórico, desde lo ético y algunos elementos que voy a mencionar frente al tema de los medios masivos en la generación de imaginarios particulares de la sociedad frente a un fenómeno o a un hecho. Creo que se dieron cuenta que los medios masivos allí, específicamente la prensa, que era el medio digamos más relevante por aquella época, juega un papel fundamental. Lo que observaron allí, el poema por ejemplo que muestra Bonnie que publican en la prensa, eso fue verdad. Bonnie manda ese poema a la prensa que se llama La historia de Bonnie and Clyde y la publican los periódicos norteamericanos, ¿sí? A ellos realmente se les dio ese ensalzamiento de ser algo así como una especie de héroes míticos. En ellos se muestra como esa contradicción entre esa condición de criminales y esa condición de casi que convertirse en una leyenda. Entonces muchos de los elementos que aparecen allí realmente fueron verdad. Menciono pues como algunos hechos que indagué acerca de la historia de estos personajes. Primero, estaban muy jóvenes cuando murieron. Bonnie nació en 1910, Clyde nació en 1909, Bonnie murió a los 24 años y Clyde murió a los 25 años. O sea, ya en esa última escena, cuando nos muestran digamos la recreación de lo que fue su muerte, ellos estaban bastante jóvenes. Sabemos pues que fueron dos famosos fugitivos, ladrones, criminales en los Estados Unidos.
Esos crímenes que cometieron fueron más o menos en el transcurso de unos 3 años en total. Realmente pues no fue tampoco tanto tiempo, pero sin embargo la policía los estuvo buscando, persiguiendo durante ese lapso de tiempo. Vemos que Hammer, el policía que aparece allí al final, en la escena final, que es quien maquila todo ese proceso de poderlos capturar y pues básicamente acribillarlos, es quien se da la tarea de seguirlos y quien al final logra allí generar pues como unos acuerdos para poderlos capturar. Generalmente se encuentra uno una serie de análisis frente a la historia de estos personajes donde se destaca, por ejemplo, que según los testimonios que dan algunos de los criminales o algunos de los implicados en esos crímenes que cometieron Bonnie y Clyde, dicen que pues Bonnie de alguna manera era, en algunos de los crímenes que se cometían, era como quien desarrollaba toda la labor de inteligencia, ¿cierto? Quien se imaginaba logísticamente cómo podían operar las cosas. Pero algunos defienden que Bonnie realmente no era pues como tan sangrienta ni tan amante de las armas como la muestran allí en la película, ¿cierto? Parece ser que pues Clyde, digamos, sí tenía ese tinte particular, pero algunos defienden que Bonnie no era tan amante pues como de ese tipo de violencia. Sin embargo, allí la vemos disparando, ¿cierto? Digamos que a la par con Clyde tratando de defenderse. Hay un autor norteamericano que se llama Joseph Geringer y él escribió un artículo sobre Bonnie and Clyde que la titula Bonnie and Clyde, Romeo y Julieta partiendo en un carro. Sí, él los compara con la historia de amor de Romeo y Julieta. Creo que obviamente la película y la historia misma de estos personajes envuelve un asunto relacionado con el amor. En ellos vemos una relación amorosa que es un poco extraña, un poco fuera de lo común, porque se sustenta como en esa primera atracción que siente Bonnie hacia Clyde, a pesar de que él se presenta de una vez como un delincuente. Él le dice claramente: yo estoy acusado de robo a mano armada, acabo de salir de la cárcel, y bueno, ya al principio dice, bueno, se muestra como un poco asustada, pero después parece que eso le es como medio atractivo, ¿cierto? Un hombre peligroso. Que eso no difiere mucho de nuestra realidad, ¿cierto? Hay algunas personas que tienden a admirar a los delincuentes y a ensalzarlos, dándoles ciertas características de héroes que realmente no, pues no debería ser así. Bien, entonces, retomando al escritor Joseph Geringer, él dice que Bonnie y Clyde gozaron de simpatía por parte de la sociedad norteamericana, incluso además de compararlos con Romeo y Julieta, los compara con un Robin Hood, ¿sí? Robin Hood, pues yo creo que todos conocemos la historia de Robin Hood, pero Robin Hood se destaca porque era un ladrón, pero que robaba a los ricos para dar a los pobres, ¿cierto? Pero finalmente un ladrón. Y bueno, digamos que Bonnie y Clyde, aunque no es claro que le daban dinero a los pobres, porque eso realmente nunca se muestra, para muchos digamos que representaba la inconformidad de la sociedad norteamericana de los años 30. En los años 30 la sociedad norteamericana y buena parte del mundo estaban sumidos en una crisis, en una depresión económica que ha sido tal vez una de las más fuertes de la historia y que pues se ha escrito montones sobre el tema, pero que esa depresión económica inició en los Estados Unidos, afectó completamente a la banca, y en muchas escenas en muchas escenas de la película se muestran elementos de esa condición, digamos, de desesperanza en la que estaba sumida la sociedad norteamericana. Y para muchos Bonnie y Clyde representa como ese elemento no solamente distractor, sino que estaba de alguna manera manifestando la inconformidad de esa sociedad norteamericana que estaba sumida en una depresión frente a lo que el Estado estaba haciendo por ellos. Entonces muchos veían a Bonnie y Clyde como los personajes que estaban algo así como vengando esa condición de economía tan compleja que se estaba viviendo en la sociedad de aquel entonces. Entonces, esa comparación que hace Joseph Geringer con Robin Hood, pues de alguna manera nos trae pues como a colación que en muchas ocasiones esos que son enemigos públicos pueden convertirse también en una especie de héroes mitológicos. Bien, ellos murieron o fueron abatidos el 23 de mayo de 1934 en una carretera secundaria cerca a Luisiana. Allí murieron entonces, como vimos, a causa de la emboscada de unos oficiales policías de Texas que estaban pues comandados por Hammer. Bueno,
Una de las fuertes críticas que ya mencioné que se hace frente al tema de la muerte de Bonnie y Clyde se centra en el hecho de que hoy en los Estados Unidos pues la policía al momento de detener a los criminales debe seguir una serie de procedimientos pues ya estipulados. Se prohíbe incluso el uso de la fuerza pública para prevenir una huida del sospechoso, es decir, a un sospechoso no se le puede disparar incluso huyendo a no ser que se considere que es absolutamente necesario porque pone en riesgo a la sociedad misma. En este caso, pues no es muy claro si ellos estaban armados o no armados cuando los encontraron, lo más seguro es que se llevan algún arma, pero al momento de dispararles ellos ni siquiera pues, tuvieron como oportunidad de responder. Eso puede sonar un poco complejo, pues, pero digamos que esa es la manera como hoy la ley entendería una captura legal de un par de criminales. Algunas fuentes dicen que les dispararon, como les mencioné ahorita, aproximadamente unas 50 veces a cada uno. Y llama la atención una cosa, y es que, como bien se muestra en la película, Bonnie era una, digamos que escribía porque era algo que le gustaba. Muchos de sus poemas escritos se encontraron en los lugares que ellos tenían que abandonar rápidamente pues, por huir de la justicia. Y algunos de ellos, como les conté, por ejemplo, el poema de la historia de Bonnie y Clyde fueron publicados, fueron pues, conocidos por el público. Y me encontré con algo que está escrito en la tumba de Bonnie, en su lápida, que también fue parte de uno de sus poemas. Ella dice, y muestra pues como el sentido del amor que tenía por Clyde, porque es algo que le escriben a Clyde. Dice, las flores se hacen más dulces por el sol y el rocío. Pues es una traducción de un poema en inglés, obviamente no suena igual. Las flores se hacen más dulces por el sol y el rocío, y este viejo mundo se hace más brillante por la vida de gente como tú. Eso es lo que está escrito en la lápida de Bonnie. Hay un asunto bien particular que cuenta la historia, y es que después de que ocurrió este tiroteo de la escena final, donde ellos mueren, la gente comenzó a acercarse. No faltan los curiosos siempre han estado presentes en toda la historia humana. Los curiosos aparecen y entonces comienzan a... Bueno, cuentan que le cortaron pedazos de cabello a Bonnie, partes del vestido, que hubo uno que estuvo a punto de cortarle un dedo a Clyde, otro que estuvo a punto de cortarle una oreja. Bueno, cosas como esa, porque la gente quería llevarse, yo sé que suena muy tétrico, pero querían llevarse un recuerdo de este par de personajes que ya se habían convertido en leyenda en los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, cosa complicada. Y un dato bien interesante que me encontré, resulta que cada año se celebra en Luisiana el festival de Bonnie and Clyde, en el lugar donde fueron acribillados. ¿Sí? Es decir, es un juego doble moral de esta sociedad. Por un lado encerramos a los bandidos, pero por el otro les estamos celebrando festivales. Y no nos vamos muy lejos porque aquí no estamos muy lejanos del asunto, ¿cierto? Por un lado metemos a la cárcel a los bandidos, a los asesinos, pero por el otro les hacemos películas, series y demás que parecen un homenaje al crimen. Se dice que todos conocen o han escuchado algo de la historia de Jack el Destripador, ¿cierto? Un famoso asesino norteamericano. Pues bien, algunos dicen que Jack el Destripador se puede de alguna manera comparar con la historia de Bonnie and Clyde, porque ellos son como esos primeros criminales famosos de todo lo que es la era moderna en Estados Unidos específicamente. Bien, hay algunas escenas que, como les venía mencionando, muestran de alguna forma la depresión económica en la que se encontraba la sociedad en ese entonces. Por ejemplo, cuando ellos llegan al primer lugar en el que se hospedan después de conocerse, que él está ensayando pues, con su pistola y le dice a Bonnie que ensaye también a tratar de hacer girar una llanta, y aparece un señor. Todos creo que recuerdan al señor, ¿cierto? Que luego nos amplían la escena y nos muestran que está con la familia, que la familia está en un carro. Bien, ese señor es una de las tantas, digamos, víctimas de esa depresión compleja que vivió Estados Unidos. Al señor le acaban de quitar su casa ya pasa a manos del banco. Que eso pues no ha dejado de ser real, eso todavía sucede en este momento de la historia. Y de alguna manera, en ese momento Bonnie y Clyde se presentan, siempre llama la atención que se presentaban sin ninguna pena, somos Bonnie y Clyde, ladrones de bancos, ¿cierto? Y lo decían abiertamente, porque incluso parecía ser que ellos, es que ellos querían ser reconocidos, ¿cierto?
costara lo que costara y tuviera el precio que tuviera, ellos querían ser reconocidos incluso por la comisión de sus delitos. Somos Bonnie and Clyde, ladrones de bancos, y de alguna forma ellos lo que tratan de decir allí de manera sutil es: nosotros vamos a robar un banco, algo así como para tomar venganza de esta crisis económica en la que estamos y que les ha afectado a usted directamente, ¿cierto? Que después vemos de nuevo que ellos aparecen en otra escena, que es ya una de las escenas finales cuando Bonnie y Clyde están heridos y se encuentran a orillas del camino con unos automóviles donde están unas familias, parece ser que viviendo prácticamente en la calle, ¿cierto? Ellos vuelven y se encuentran otra vez con esta familia allí, que los identifican y que dicen: no, es que en ese carro están Bonnie and Clyde, ¿cierto? O sea, el par de héroes norteamericanos que todos hemos escuchado, de los que todos hemos escuchado hablar a través de la prensa. Bien. También me encontré con otro dato interesante, y es que en una producción de A&E Network, yo creo que todos hemos visto el canal A&E, se elaboró una representación de lo que es la historia de Bonnie and Clyde, y en esa serie un historiador que se llama Jonathan Davis expresó un pensamiento interesante sobre los personajes, y él dice: cualquier personaje que robe bancos o que luche contra la ley suple una serie de fantasías secretas de una gran parte del público, ¿sí? Es decir, parece ser que el público en general tuviera cierta fantasía por el asunto de la violencia, del robo, del crimen, ¿cierto? De poner su vida en riesgo, de ponerla en extremo. Entonces me parece muy llamativa esa frase pues, que él menciona, y es que de alguna forma la gente tiende a identificarse con esos personajes porque ellos son capaces de asumir esos riesgos que la mayoría de personas no seríamos capaces pues, como de enfrentar. Cosa bien interesante, yo creo que todos se dieron cuenta que en la película abundan los automóviles Ford, ¿sí? Bueno, obviamente eran los automóviles de la época. Recordemos que Henry Ford, a principios del siglo pasado, es quien idea la famosa cadena de producción, que es cuando se comienzan a fabricar automóviles en grandes cantidades. Bueno, grandes cantidades para esta época no serían grandes cantidades. Y llama la atención una cosa, y es que incluso la Ford Motor Company se valió de, digamos, la publicidad que ellos hicieron, porque siempre estaban robando uno y otro automóvil Ford, para utilizar eso como estrategia de mercadeo de su propia empresa. Entonces cuenta la historia que parece ser, porque no es verídico, que a la Ford Motor Company llegó una nota de felicitación de Clyde diciendo pues que admiraba mucho los carros Ford, que le habían sido muy útiles, ¿cierto? Y ellos utilizaron eso como publicidad, entonces sacaron la nota en la publicidad que emitían de la compañía. Esa es la versión pues, que ellos tienen. No se sabe si realmente fue que Clyde mandó la nota de felicitación a la Ford Motor Company, pero así lo mostraron, ¿cierto? Así la Ford Motor Company se valió incluso y se benefició de la publicidad que podía generar a través de la comisión del crimen de estos individuos. Entonces ahí también juega el tema de la doble moral en el asunto. Bueno, y estos personajes son tan famosos que pues yo creo que han aparecido en múltiples escenas de series y otras películas que los mencionan. Por ejemplo, para quienes somos fanáticos de Los Simpson, en Los Simpson vimos a Marge y a Homero transformados en Bonnie and Clyde, ¿sí? Y creo que por ahí en otro capítulo también los menciona. Y no es extraño, eso sucede también en otras series, ¿cierto? Por ejemplo, en los Looney Tunes también se construyeron dos personajes que eran conejos, que se llamaban Bonnie y Clyde, si mal no recuerdo, y pues muy similar a Bonnie and Clyde, y eran también una especie pues, de criminales, pero lo que hacían era robar zanahorias, que era lo que les interesaba obviamente. Bueno, Bonnie and Clyde han sido inspiración para aproximadamente unas 14 películas diferentes, esta es una de ellas, pero hay más. Canciones. Yo, por ejemplo, no sabía eso, pero me encontré con que muchos artistas que conocemos nosotros se han inspirado en la historia de ellos para hacer canciones, que los mencionan directamente o que, pues, digamos, son su fuente inspiradora. Por ejemplo, me encontré, bueno, algunos que me gustan, otros no, pero, por ejemplo, Daddy Yankee tiene una canción que se alusiona a ellos, Rihanna, Sophie Ellis Bextor, My Chemical Romance, Eminem, Demi Lovato, Justin Bieber, Marilyn Manson, ¿cierto? Todos ellos tienen canciones que hacen alusión
a la historia de estos personajes. Bueno, me encontré también un artículo interesante que se publicó en el diario La Vanguardia en el año pasado, en el 2014. Se publicó con motivo de los 80 años de la muerte de esta pareja y se titulaba Bonnie and Clyde, los amantes del crimen. En ese artículo decía: ellos estaban enamorados, amaban el riesgo y desafiaban la ley. Tras una cruenta huida, un compinche les traicionó y una emboscada policial sesgó sus vidas. Dice: Bonnie Parker and Clyde Barrow son al crimen lo que Romeo y Julieta son a la literatura. ¿Sí? Unos representantes importantes. Y una cosa interesante, no sé si ustedes recuerdan, en el último robo, si fue el último robo que mostraban en la película, que ellos hicieron a un banco, que era donde Clyde le dispara el sombrero del policía, ¿cierto? Que le dice, bueno, si la próxima vez dispara más abajo, apunte más abajo. El señor, uno de los señores que está allí, que Clyde le pregunta: ese dinero que está ahí es suyo, ¿cierto? Bueno, guárdelo, nosotros le vamos a robar al banco, no a usted, bueno, aunque realmente le están robando a los dos. Pero el señor menciona una cosa bien interesante. Él dice: cuando ellos se mueran yo les voy a mandar flores, ¿sí? Pues resulta que en la vida real algo similar sucedió. Como Bonnie y Clyde se convirtieron en el centro de atención de la prensa, eso disparó la venta de los periódicos en Estados Unidos. Entonces, cuando Bonnie y Clyde murieron, a la tumba de Bonnie llegaron una gran cantidad de flores. Esas flores las enviaron los distribuidores de prensa de Estados Unidos, porque gracias a la historia de ellos habían vendido más de 500.000 unidades de periódicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que el señor dice allí: yo les voy a mandar flores, pues digamos que se ejemplifica en la vida real, porque algo similar sucede. Bueno, pasando como a otra lectura del filme, se pueden plantear algunos elementos de interés. Cuando se observan películas o series como Bonnie and Clyde, que cuentan la historia, o al menos una de las posibles verdades sobre la vida de personas consideradas delincuentes, viene a la mente una pregunta que tiene tanta vigencia ahora como lo pudo tener en las décadas anteriores. Este tipo de material que muestra la vida de personajes reconocidos por causar daños concretos a la sociedad o daños concretos a individuos particulares, estará intentando generar una reflexión en torno a las consecuencias de vivir al margen de la moral, de las normas sociales, o por el contrario lo que está pretendiendo es hacer una apología, una alabanza al delito. Esta es una pregunta que yo planteo, no solo en torno a esta película, porque esta película muestra también una tendencia generalizada en muchas producciones, y es que a veces se ensalza o se convierten en héroes a los delincuentes a través de lo que los medios los muestran, ¿cierto? Y digamos que la manipulación que se ejerce allí para tratar de generar una mirada diferente frente al tema de la comisión del delito y de quien está detrás de esa comisión del delito debe ser un asunto que nos llame la atención. Y yo creo que todos nosotros nos hemos hecho ese tipo de preguntas, sobre todo porque sabemos en los últimos años en nuestro país nos hemos llenado de una cantidad de novelas, series y demás que se dedican a eso, ¿cierto? A tratar de ensalzar o de mostrarnos una imagen, ¿cómo llamarlo?, de cierto tipo de héroe, de aquellos que realmente nos han causado mucho daño por los actos delictivos que han cometido. Entonces, me parece que es una pregunta pertinente, es si lo que está tratando de hacer, lo que están tratando de hacer este tipo de producciones es generar apología del delito, o se están haciendo para cuestionar en términos éticos las actuaciones de unos por encima de otros, ¿cierto? Y allí uno tiene que ser muy crítico en la forma como ve este tipo de producciones. Obviamente cuentan una historia, pero también cómo estamos leyendo esa historia. El problema con ese tipo de producciones en un país como el nuestro es que los niveles de educación y de capacidad de crítica y de análisis que tiene la población en general son muy bajos. Entonces la gente a veces asume eso como una realidad. Entonces ya empiezan a decir que el narcotraficante fue un héroe, y la gente presume de haberse beneficiado de los delitos de los narcotraficantes,
y no se dan cuenta que el dinero que pudieron obtener de allí es un dinero completamente ensangrentado, ¿cierto? Es un dinero que le costó la vida a muchas personas. Ese es el problema de nuestra sociedad, que a veces admitimos lo que nos dicen los medios y lo que nos dice la televisión y otros medios de una manera muy superflua. No somos capaces de ir más allá del asunto. Si bien este tipo de producciones pareciera ser que siempre, en este tipo de producciones pareciera ser que siempre el bien triunfa sobre el mal, y creo que la escena final lo muestra claramente, ¿cierto? Nos dicen, mire que el bien siempre está allí presente, aunque el bien no haya actuado de la manera más apropiada posible. Y finalmente quien sale victorioso es quien representa la ley, a la conciencia social. El mensaje mismo que se vislumbra en la esencia de las producciones o de esta producción podría ser un tanto particular, pues finalmente nos ofrece un intento por hacer ver como héroes a quienes han sido tildados como bandidos. Uno de los elementos que siempre ha llamado la atención acerca de los medios de comunicación, y en este caso de las producciones de cine, en otros de la televisión, es precisamente que parecieran de manera sutil decirnos a quienes debemos amar, a quienes debemos odiar, sin dar más argumentos que los hechos mismos, mirados desde una condición muy elemental, sin un análisis profundo, sin reflexiones que vayan más allá de ver el final, de ver al final a esos antihéroes masacrados, hechos trizas porque deben pagar por sus crímenes. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la televisión nos dice a quién tenemos que querer y a quién tenemos que odiar. Y siempre tienen por ahí un enemigo público a la mano para ponerlo como Satanás y culparlo de todo lo que sucede. A Bonnie and Clyde se le atribuyeron una cantidad de crímenes impresionantes, y en la película ellos lo plantean, ¿cierto? Ellos dicen, nos están pues casi que atribuyendo crímenes en cualquier parte de Estados Unidos, como si nosotros pudiéramos ir de un lado a otro de manera tan rápida, y fue verdad. Ellos eran los criminales del momento a los que había que pues como ponerles encima cualquier cosa mala que pasara, y de alguna manera eso también jugaba con el tema de la depresión económica, ¿cierto? Entonces, como todo el mundo está metido en esta depresión económica y el país está en líos tremendos, entonces tratemos de acudir a ciertos individuos para achacarles todos los problemas de la sociedad. Y eso también sucedió con ellos. Ellos les atribuyeron una cantidad de crímenes que luego se demostró que no tenían pues como nada que ver con eso, ¿cierto? Se calcula que Claudia aproximadamente dio muerte a unas 10 personas. Y ahí al principio de la película vemos como él de alguna manera muestra remordimiento por el hecho de haber matado al primer individuo, ¿cierto? Que fue el primer robo que hicieron al banco, cuando el amigo de ellos se parquea pues muy estratégico, ahí se parquea y se mete por otro lado, y obviamente no les da tiempo pues como de salir y terminan disparándole al señor que trata de tenerlos en la cara. Incluso después, cuando se encuentra con el hermano le dice, pues es que tuviste que hacerlo, ¿cierto? O sea, no tenías otra salida. Esa es la justificación del crimen. Entonces, como no hay otra salida, tuviste que dispararle, ¿cierto? Bien. No podemos ir muy lejos, como les decía, ejemplos como Bonnie and Clyde son comunes en nuestro contexto: narcotraficantes, criminales, personajes admirados por la masa que tienen a sus espaldas crímenes tan complejos como el asesinato de una o de muchas personas. Y aquí pues ya para ir cerrando me quiero referir a un autor a quien admiro mucho pues porque es un gran teórico de todo el campo de la comunicación, que se llama Marshall McLuhan, y él hace trae a colación algunos elementos que quisiera mencionar para hablar del tema de los medios de comunicación en relación con el análisis de la película. McLuhan describía la televisión como un medio cool o frío, a diferencia de lo que él llamaba los medios calientes, que son la radio y la prensa. Que es un medio cool desde la teoría de McLuhan, es un medio que no te permite pensar. ¿Por qué? Porque te da tanta información que tú te sobresaturas, ¿cierto? No es lo mismo ver la televisión que leer la prensa o escuchar la radio. Cuando tú escuchas la radio te da la posibilidad de imaginar, de pensar, ¿cierto? De generar como cierto tipo de reflexión. Pero cuando ves la televisión, por ejemplo, pues te están mostrando todo, entonces hasta ahí llega la imaginación y la creatividad, ya todo te lo están poniendo al frente. Entonces, lo que McLuhan dice es que en muchas ocasiones las producciones audiovisuales lo que hacen es que nos pueden sobresaturar de información, de datos, imágenes, música. Pues finalmente esa es la intención también del cine, es poner en relación todo eso, no sobresaturar, sino poner en relación. Pero a veces nos sobresaturamos tanto de esa información que no somos capaces de ir más allá en el proceso reflexivo.
Entonces McLuhan dice que los medios de comunicación son una extensión de los sentidos o de la capacidad psíquica del hombre. Esos medios de comunicación nos abren el panorama y nos permiten en muchas ocasiones ir más allá de lo que vemos de cerca. Y una frase muy famosa de McLuhan es que el medio es el mensaje, ¿sí? Y el mensaje es el medio. En este caso, esas producciones audiovisuales se han convertido casi que en el mensaje por sí mismas, precisamente por todo lo que representan, sobre todo en las generaciones actuales, que son generaciones tan audiovisuales, ¿cierto? Donde las cosas de alguna manera se perciben en buena parte por los sentidos de manera general. Junto a la prensa, los medios de comunicación determinaban que el mensaje no solo tuviera la capacidad de ser escrito, sino que también fuera seguido. En este caso, la historia de Bonnie and Clyde se prestaba para eso. Los periódicos utilizaron la historia para garantizar también tener lectores. Obviamente, eso les implicó unas buenas ventas y unos buenos dividendos en ese sentido. La prensa hizo eco de las escenas delictivas de la banda criminal y ávida de público. Adivina pues como un pilón en la pareja, que obviamente también contribuyó con el tema, porque todo el tiempo estaban enviándoles información y dejaban por ahí las fotografías que luego fueron publicadas, esas fotos que tomó el hermano de Clyde, donde Bonnie estaba con el arma, ¿cierto? Esas fotografías pues realmente existieron y fueron encontradas por la policía. Convertidos en superestrellas entonces, estos criminales comienzan a ser reverenciados. Los rodea un halo de misterio que se cierne sobre esta pareja de forajidos, y ellos dicen que huyen de la ley porque la ley ha sido injusta con ellos, ¿cierto? Y eso lo manifiesta Clyde en el poema de la historia de Bonnie and Clyde. Ella dice que ellos son criminales porque la sociedad de alguna manera los ha conducido a ser lo que son. Bueno, y los jóvenes, pues amantes, como dicen algunos, realmente no eran tan buenos como ellos argumentaban ser, realmente eran bastante despiadados. Incluso en algunas escenas pues llaman la atención ciertos comportamientos, por ejemplo, la escena inicial o el primer encuentro que tuvieron Bonnie and Clyde, pues yo no sé si a ustedes les pareció gracioso, pero pues la mujer, o sea, una hora después de conocer al hombre ya se fue con él y incluso se presentan después de cometer un crimen, ¿cierto? O sea, yo voy, disparo, robo, usted corre conmigo, yo le digo luego, hola, mucho gusto, yo me llamo Bonnie, hola, yo soy Clyde, ¿cierto? Entonces cometemos el crimen y luego salimos corriendo sin ni siquiera conocernos. Eso llama mucho la atención, pues porque un encuentro así como tan casual y tan particular. Recordemos que Bonnie era una camarera, ella trabajaba en un restaurante, y desde el principio de la película nos están mostrando como que la mujer está aburrida, pues no le encuentra sentido a lo que hace. Entonces parece ser que ese es uno de los elementos que la toma o la lleva a tomar la decisión de unirse a Clyde en todas sus aventuras. Bueno, a pesar de que en principio la pareja fue tomada como un par de héroes, luego la prensa comienza ya a ser dura con ellos y llama la atención. Me encontré que en el Dallas Journal, un periódico de este lugar, se publicó una caricatura en la editorial donde mostraban una silla eléctrica vacía, y en la silla eléctrica había un aviso que decía reservado para Bonnie and Clyde, ¿cierto? O sea, la prensa que antes los ensalzó luego ya empezó a censurarlos y a criticarlos. Bueno, ya para cerrar entonces, quisiera dejarles pues como una pregunta planteada para que simplemente la piensen, y es: ¿cómo creen ustedes que reaccionaría una sociedad como la nuestra ante una situación similar? ¿Cierto? Si tuviéramos dos famosos ladrones por ahí corriendo, huyendo en medio de una situación de amor, ¿cierto? Una relación de amor. O mejor aún, mejor que pensar en cómo reaccionaríamos es cómo hemos reaccionado ante las situaciones similares que nos ha tocado vivir. ¿Será que hemos convertido en héroes a los delincuentes? ¿Será que esos son los héroes que ahora vemos como tales? ¿O cuáles son nuestros líderes y nuestros héroes en la realidad? ¿Cierto? En Colombia, ¿cuáles son nuestros líderes? ¿Cuáles son nuestros héroes colombianos?
¿sí? ¿Son los bandidos que la prensa nos ha dicho que queramos o son los que nosotros mismos hemos logrado identificar y construir? Bueno, muchas gracias.